difícil y gracias también a todos los ministros que han viajado recorriendo un largo camino con poco preaviso para asistir a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y a los ministros que participan de manera virtual. Lo hacen porque se dan cuenta de que Venezuela, miembro fundador de la Organización de los Estados Americanos, enfrenta un momento crucial a raíz de las elecciones del domingo pasado. Han recalcado que este momento y este desafío se remiten al meollo mismo de una de nuestras misiones centrales de la era, que es proteger y defender la democracia. Señor presidente, Venezuela una vez más mostró el domingo cuán resueltos están los venezolanos tras años de retrocesos de recuperar sus libertades. Más de 12 millones de votantes participaron en las elecciones y ofrecieron por primera vez en muchos años a los venezolanos la oportunidad de trascender su larga crisis. A pesar de los numerosos obstáculos que muchos colegas aquí han relatado, los venezolanos acudieron en grandes números para ejercer su derecho a votar y expresar sus aspiraciones con respecto a un futuro más próspero, estable y democrático. Loamos este empeño en participar pacíficamente frente a una intensa represión. El lunes por la noche los venezolanos esperaban que con respecto a las elecciones comenzaron a apagarse frente al hecho de que a muchos observadores los echaban de las mesas electorales mientras se hacía el recuento de los votos, y después de medianoche el Consejo Nacional Electoral controlado por Maduro declaró a Maduro ganador de las elecciones sin publicar ningún dato detallado ni los recuentos a nivel de mesa electoral, los actos que acompañan a los resultados, los anuncios de las elecciones en el pasado. Los resultados parciales que anunció el Consejo Nacional del 80% de las actas fue en contra de los sondeos anteriores a las elecciones, a la salida de las elecciones y los numerosos recuentos elaborados por observadores expertos nacionales e internacionales y la evaluación general del Centro Carter. Todas estas evaluaciones indicaron claramente que Edmundo González recibió millones más de votos que Nicolás Maduro. Y hasta domingo por la noche, el CNE y los partidarios de Maduro creían que tenían uno de los sistemas electorales más protegidos del mundo, y los observadores y la comunidad internacional de inmediato comenzaron a exigir que el CNE publicara los resultados por mesa electoral sobre la base de las actas electorales de acuerdo con el propio reglamento del CNE. 3 días después de las elecciones, el CNE y Maduro y sus representantes no habían mostrado datos de ese tipo ni pruebas, a pesar de su propia promesa de hacerlo. El plazo para hacerlo, de acuerdo con la ley venezolana, ha vencido. Y la respuesta parece ser muy clara. O saben que los resultados son que Edmundo González es el ganador y no quieren presentarlos, o saben que los resultados muestran que González ganó las elecciones y Maduro necesita preparar documentos falsificados para respaldar su afirmación. El CNE no ha presentado ninguna prueba de que algunos piratas extranjeros imposibilitaron la presentación de los resultados oficiales casi 3 días después. Los ciudadanos venezolanos que apoyan a candidatos de la oposición presentan el mejor panorama que tenemos de lo que realmente ocurrió la noche de las elecciones, igual que ocurrió en elecciones anteriores y de conformidad con el derecho electoral venezolano. Hubo testigos en las mesas de votación que hicieron un recuento con los códigos QR elaborados con las planillas y también copias de cada acta. Estos son votos venezolanos reales, y en las horas y días siguientes las organizaciones de la sociedad civil y la oposición compilaron pruebas físicas detalladas
que mostraban que la oposición y la oposición colocaron en Internet con actas escaneadas. Hasta ayer, 20.045 actas de cada mesa electoral se habían cargado en Internet, que representa más del 80% de las 30.016 mesas electorales en Venezuela y más de 10,5 millones de los votos emitidos el 28 de julio. La tabulación de estos datos muestra de manera irrefutable que Edmundo González ganó con un 67% de los votos en comparación con 30% para Maduro, un margen de victoria para González de 39 millones de votos y 37%. Perdón, 3.900.000 votos y 37 puntos porcentuales. Sencillamente no hay suficientes votos en las actas restantes para superar este déficit. El CNE y los propios observadores de Maduro tenían los mismos datos electrónicos y sus propias copias de las mismas actas, pero optaron por no mostrarlas. En vista de los resultados reales, la razón por la cual no las han mostrado es obvia. Con las pruebas irrefutables de las actas, que todos pueden ver que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos. Esto no es una proyección. Aunque Maduro hubiera ganado el 100% de los votos en 20% de las actas que quedaban por publicar, no podría haber sobrepasado el total de votos de González. Asimismo, como han dicho otros, anoche el Centro Carter confirmó lo que millones de venezolanos ya sabían, que las elecciones no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas, de modo que el anuncio del CNE no tiene ningún valor. El resultado real de las elecciones presidenciales venezolanas es claro para todos en Venezuela y en todo el mundo. En vez de reconocer los verdaderos resultados de las elecciones y de presentar datos detallados sobre las elecciones, como pedía la sociedad civil venezolana y el resto del mundo, los representantes de Maduro respondieron lanzando una persecución política de los miembros de la oposición y el uso de la fuerza contra manifestantes venezolanos pacíficos, cuya gran mayoría están insistiendo solo en la transparencia electoral y la integridad. Los venezolanos frustrados han salido a la calle, lo cual es natural para proteger este acto de interferencia electoral. De acuerdo con la ONG Foro Penal, ha habido 11 muertos y 429 arrestos motivados políticamente desde las elecciones. Hacemos un llamamiento a todas las partes a que rechacen la violencia y a que todas las protestas se realicen de manera pacífica. Hoy, mientras estamos aquí sentados, decenas de trabajadores de la oposición están en la cárcel y hay órdenes de arresto para el candidato Gonzalo y la líder de la oposición, Corina Machado. El arresto de los líderes no solo amenazará su bienestar y violará sus derechos fundamentales, sino que también violará los derechos de todos los venezolanos a elegir libremente a sus líderes y nos alejará aún más de una solución pacífica y sostenible para resolver el sufrimiento de larga data de los venezolanos. Aquellos que están en la cárcel deben ser puestos en libertad y esta represión política masiva debe cesar. La ira y la frustración de los venezolanos son comprensibles y deben abordarse con más transparencia y no con represión. Señor presidente, colegas, la comunidad internacional está observando los sucesos en Venezuela muy de cerca y la comunidad internacional, y debo decir la historia, nos está observando hoy aquí en la OEA. Millones de venezolanos están arriesgando su vida y su bienestar por un futuro mejor y nos están observando aquí hoy. Nuestras declaraciones y actos de hoy dan fe de la fuerza de nuestro compromiso con la democracia y el Estado de Derecho y, en última instancia, con la fuerza del sistema interamericano. Pero ¿cómo podemos creer que los comentarios de Maduro de esta tarde, en un momento dice que
ganó un 100% de las actas y por otro lado dice que no puede darlas a conocer debido a un ciberataque. Él y sus representantes podrían dar a conocer toda la información a nivel de mesas electorales que respaldan sus argumentos, pero no lo hacen. En nuestros propios países exigiríamos transparencia. Los venezolanos han esperado suficiente tiempo para que se escuche su voz. Los representantes maduros deben reconocer los verdaderos resultados de las elecciones en las cuales participaron y en vista de las pruebas abrumadoras de los millones de votos emitidos, Maduro y sus representantes deben reconocer a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, del 28 de junio. En vista de estas claras pruebas, el mundo debe reconocer también la victoria electoral de Edmundo González. Aquellos que no lo hagan estarán facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto del Estado de Derecho y de los principios democráticos. Señor presidente, me apena abordar la decisión perturbadora de Maduro de expulsar a diplomáticos de varios países de Venezuela, porque su gobierno insistió en la transparencia electoral. Y lamento que nuestros colegas diplomáticos sufran este trato irrespetuoso e intolerante, este desdén por la interacción diplomática, pero esto no debe debilitar nuestra determinación de buscar soluciones basadas en principios que a la larga fortalezcan las relaciones entre nuestras naciones. Señor presidente, debemos seguir firme junto con los venezolanos y la democracia en Venezuela. Seguiremos recurriendo a la democracia y a la acción concertada con la comunidad internacional para asegurar el respeto de los derechos del pueblo venezolano expresado en las urnas. Y seguiremos haciendo un llamamiento al diálogo y la transparencia en vez de la violencia y la represión de la oposición. La sociedad civil y los venezolanos que están exigiendo pacíficamente que se respeten sus derechos. Con el apoyo de la comunidad internacional, el pueblo venezolano puede avanzar hacia un futuro mejor, en un trayecto más democrático con recuperación económica, prosperidad y para los venezolanos. Instamos a este órgano a que siga prestando atención a esta situación y apoyamos al pueblo venezolano en este momento crítico. Gracias, señor presidente.